Perfecto, yo me voy a desligar. Buen día. Claro. No tienes un micrófono, ¿no? Sí. Bueno, ¿les parece? Podemos comenzar. Paula, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Como manejo la pantalla, pierdo los controles, entonces solo puedo ir escuchando. Me avisan para cambiar los slides. Estoy Ok. acá viendo. Adelante, Carlos, vamos. Sí, Te ok. presento, ¿querés? Carlos es el coordinador general de nuestra acá a nivel nacional y es el que lleva adelante la conexión también y todo el trabajo con nuestros aliados internacionales. Y bueno, hoy va a ser la presentación de nuestro Policy Brief, que para nosotros es muy importante y que se ha trabajado muchísimo y él nos va a contar. Bien, gracias, Diego. ¿Podés compartir la presentación, Paula? Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por la presencia en este tema tan importante. Yo soy Carlos Tanides, estoy coordinando la alianza, como les adelantó Diego. Eh, la actividad para hoy, Paula, sí, la próxima. Básicamente la idea hoy es hacer una
una presentación muy breve, que es lo que voy a hacer ahora de la Alianza, para darle paso a lo más importante, que es la presentación del Policy Brief sobre el sector AFOLU, y donde van a participar algunos de los autores de este policy, para que finalmente demos lugar a un espacio de preguntas, de intercambio, para conversar un poco sobre lo que surja de esta presentación. La idea es que la presentación sea bastante concreta, sea breve, para no ocupar mucho tiempo, un poco más de media hora, 40 minutos, eso es lo que estamos pensando. Así que, por favor, la que sigue. Bien, para quienes no conozcan a la Alianza, voy a hacer esta breve presentación. La Alianza para la Acción Climática de Argentina es una alianza interinstitucional, constituida por diferentes tipos de organizaciones que pueden representar a lo que nosotros llamamos el nivel subnacional, que son provincias y municipios, ciudades, o lo que es el sector privado, la academia, la sociedad civil, que buscan trabajar de una forma colaborativa, básicamente con dos objetivos: aumentar la ambición de las políticas climáticas a nivel nacional y también colaborar con la implementación de acciones concretas en favor de lo que es la mitigación y la adaptación. Para este trabajo, los integrantes de la Alianza se apoyan básicamente en 4 pilares. Uno, el que llamamos una voz propia, que es el agregado del mensaje que trae cada uno de los signatarios, es la puesta en común de una voz con la cual después nos vamos a presentar y con la cual vamos a tratar de potenciar toda nuestra actividad. El segundo pilar tiene que ver con lo que llamamos el trabajo analítico, que es justamente investigar en aquellas áreas donde nosotros pertenecemos o donde nosotros entendemos que necesitamos avanzar con profundidad, para que con ese material podamos favorecer, ayudar a la realización de los planes sectoriales que tienen que ver con los compromisos nacionales, a la elaboración de la estrategia a largo plazo para la decarbonización de la Argentina. En fin, un trabajo de naturaleza más de investigación, analítico y de puesta en concreto en políticas. El tercer pilar tiene que ver con la colaboración interna, que significa buscar formas de potenciar nuestro trabajo. Vuelvo a repetir, somos instituciones de distinta naturaleza, por tanto, ¿cómo podemos articular el trabajo entre un banco, un municipio, una empresa, por ejemplo, para profundizar la utilización o aumentar la utilización de energías renovables, ¿no? Con un trabajo muy específico. Y por supuesto, digo renovables como puede ser cualquier otro tipo de medidas. Sabemos que en cambio climático, tanto para mitigación y adaptación, tenemos muchas opciones. Y también dentro de este plano, cómo seguir sumando actores claves a la alianza que vayan aumentando nuestra base de representatividad y nuestro alcance. Y por último, catalizar el apoyo público tiene que ver justamente con conseguir que aquello que llamamos nosotros, a ese colectivo que se llama público general, se sume a la actividad de la alianza, entendiendo que, dado la transversalidad y la magnitud de esta crisis climática, todos debemos involucrarnos de alguna manera en esta actividad, en las propuestas, y por supuesto, más allá de lo que es el gobierno nacional y de los actores que acabo de mencionar, se necesita que la ciudadanía en general se vincule con este tema. La próxima, por favor. Les voy a mostrar ahora, este es un listado de los signatarios que son parte de la alianza. No los voy a mencionar a todos, pero como verán, hay desde bancos que representan al sector financiero, cámaras privadas, como la Cámara de Energías Renovables, municipios, redes de municipios, la provincia de Santa Fe, empresas privadas, sector académico. En fin, como ven, la diversidad de la alianza es muy importante, y esto genera una serie de posibilidades de implementar acciones, como dije antes, a partir de establecer sinergias, yo diría que única y muy importante, ya que todas estas instituciones tienen como objetivo común trabajar en pos de acciones climáticas. La que sigue, creo, si no mal no recuerdo, son los logos de las instituciones, para que vean
básicamente la diversidad que tenemos, y ya desembocando concretamente en el tema de que nos convoca hoy, que es el Policy Brief o el resumen de políticas, esta actividad y estos policies, que son 3, hemos elaborado 3 policies que surgen de una propuesta del nodo de trabajos de políticas climáticas que tenemos constituido dentro de la Alianza. Se centran en 3 temas básicamente: el de AFOLU, que es el que vamos a presentar hoy, el de política exterior, que se presentará mañana, y el de energía, que se presentará pasado mañana. Básicamente la idea de estos policies es, por supuesto, generar un estado de situación en primer punto. En segundo lugar, avanzar hacia un marco genérico de lo que deben ser las políticas climáticas, que incluyan obviamente todos estos conceptos de sostenibilidad, lo que es más allá del clima, lo que es lo social, lo que es el cuidado de la biodiversidad, lo que son las variables económicas, incluir dentro de este marco conceptual todas estas variables, para luego avanzar un poquito más en propuestas más específicas, en políticas más específicas que tienen que ver justamente con lineamientos muy concretos, con propuestas legislativas y normativas necesarias para enmarcar todo este proceso, en fin, con un nivel de detalle mucho más grande que surge de la experiencia de las instituciones que conforman la Alianza, muchas instituciones que están en estos temas desde hace años o diría décadas. Por lo tanto, de alguna manera es el estado del arte de cada uno de estos temas y de las políticas posibles, enmarcadas dentro de 2 lapsos temporales. El primero es al 2030, que sabemos que es el plazo por el cual se están trabajando los compromisos nacionales y para el cual se están desarrollando las políticas sectoriales, y al 2050, que es la cumbre, digamos, el horizonte sobre el cual se elabora la estrategia a largo plazo. Lo último que digo para dar paso a la explicación del policy es que tengamos en cuenta lo importante de estos policies, más allá de la propuesta en sí, hacia afuera de la Alianza, internamente, todos estos actores, que como habrán visto son de distinta naturaleza, muy diversa, la mayor parte de los signatarios han validado estas políticas, las han rubricado. Dijeron, nosotros estamos de acuerdo con esto, que es un paso muy adelante en lo que viene ocurriendo, porque significa que estos signatarios, empresas privadas, municipios, etcétera, han leído el contenido y han aprobado este contenido, que no es un contenido genérico, no es un contenido que dice queremos decarbonizarnos al 2050 y ya, sino que va sobre lineamientos muy concretos, y esto implica que han debido internalizar y entender más el tema, y de esa forma va a permitir que ellos puedan también realizar acciones mucho más profundas y que vayamos logrando este efecto de entender la profundidad de las políticas climáticas. Bien, con esto los dejo, vuelvo a agradecerles la presencia y le doy la palabra a Pablo Preliasco de Fundación Vida Silvestre, que bueno, va a comenzar con la presentación del policy de AFOLU. Gracias. Bueno, gracias. Yo lo que les quiero contar es que acá detrás de lo que va a contar Ariel, hay mucho diálogo y hay acuerdo entre partes que no fácilmente acuerdan, ¿no? Ariel trabaja en CREA y entonces es como un representante del sector de la producción del campo, y yo trabajo en ganadería sustentable en la Fundación Vida Silvestre, así que vengo a representar una mirada que podría ser distinta, pero que encontró consenso en este policy. El policy obviamente tiene una densidad de contenido importante, entonces yo lo que quería era darles como un marco en el cual uno se puso a pensar en la agronomía para enfriar al planeta, digamos, enmarcado en un escenario que se nos presenta que, por ejemplo, para el 2050 la población mundial va a superar los 9.000 millones de personas, y eso duplicará la demanda de alimentos.
en un escenario en que todavía desperdiciamos un tercio de los alimentos, y el cambio climático y la degradación de los servicios ecosistémicos que generan una amenaza a la seguridad alimentaria global. La siguiente. Bueno, entonces vamos a tener 2.700 millones más de personas que alimentar dentro del lapso en el que estamos pensando estas políticas. Entonces tenemos que pensar qué hacer a 30 años en un escenario que va a ser con mucha más gente a la que darle de comer. Siguiente. Bueno, ahora sí, entrando en nuestro territorio, estos colores son las ecorregiones del país, y nuestro país es signatario del Convenio de Diversidad Biológica, en el que se compromete a que el 17% de nuestro territorio esté conservado. El conservado no quiere decir no se toca como un parque nacional, sino que su uso sea sustentable, pero en el que se conviva con los servicios de los ecosistemas y entre otras cosas, con la biodiversidad que ocupa esos ecosistemas. Siguiente. Entonces, para cada ecorregión hay un ensamble de vida silvestre, de fauna y de flora que le corresponde. La ecorregión pampeana, que es el verde oscuro, tiene este ensamble de vida silvestre. Siguiente. El Chaco húmedo, que es el marroncito oscuro que se ve en Formosa, Chaco, tiene otro ensamble de vida silvestre, y nuestra actividad agropecuaria debería convivir con todo esto y con las funciones de estos ecosistemas. Siguiente. El espinal, que es este arco verde claro que rodea la región pampeana, tiene otro ensamble de vida silvestre con otras funciones, y deberíamos poder convivir con todo eso. Siguiente. ¿Qué pasa? La Argentina tiene algunas ecorregiones muy mal representadas en su red de áreas protegidas. Por ejemplo, el Chaco tiene protegido el 4% nada más, Campos y Malezales no tiene áreas protegidas, el Espinal casi que tampoco, y Pampas el 1%. Y no es ese el dato más importante, sino el de la columna de la derecha, que es el porcentaje convertido, o sea, la superficie de esos ambientes naturales que ya no está porque fue reemplazada por agricultura o por otros usos de la tierra. Para la ecorregión pampeana, el 80% ya no está con su vegetación y su fauna originarios. Entonces es una ecorregión que se extingue. En ese camino va el Espinal y otras ecorregiones. En ese contexto tenemos que, además, el 90% de la tierra en la Argentina está en manos privadas. Entonces, estamos haciendo un policy en el que estamos proponiendo cómo deberíamos producir en un escenario en el que no deberíamos afectar de una manera sensible el área ya convertida, porque así perderíamos parte de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad, y esos servicios de los ecosistemas son los que nos permiten adaptarnos, son herramientas de adaptación al cambio climático. Entonces, con este escenario tenemos que fijar carbono en los sistemas productivos, manteniendo los servicios ecosistémicos, atendiendo a que haya agua dulce y conservar la biodiversidad. Siguiente. Entonces, si miramos este mapa, lo que vemos en verde son ambientes que todavía conservan su vegetación natural y son capaces de alojar a su vida silvestre y mantienen prácticamente intactos los servicios de esos ecosistemas. En el área en amarillo, en cambio, que es el área que está dedicada a la agricultura y que se la
miramos desde un avión, la vemos como en la foto de la izquierda. En esas condiciones, los servicios de los ecosistemas están muy alterados, y entonces hay mucho para trabajar en la manera de recuperar carbono ahí, porque son ambientes donde parte de los servicios de los ecosistemas ya se han perdido, y la vida silvestre obviamente ahí ya no está. Siguiente. Entonces, para darle un poco más de énfasis al trabajo que se hizo, se alcanzó un consenso en este policy en el que estamos buscando incrementar la producción de alimentos, enfriar al planeta y conservar los servicios ecosistémicos que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático. A todo esto le estamos dando respuesta con ese policy, y si hubo acuerdo y si hubo consenso, es porque no le estamos metiendo la mano en el bolsillo para pagar la cuenta a nadie, o en todo caso, bastante aceptable. Yo creo que una política que vaya en este sentido alcanzaría el acuerdo y el apoyo social necesario. Bueno, ahora sí lo dejo a Ariel que cuente la parte más técnica. Bueno, gracias Pablo y Carlos por la introducción. Dejé esta simplemente como carátula para presentarme. Yo soy Ariel Ángel y trabajo dirigiendo la Unidad de Investigación y Desarrollo en CREA, que es una organización de productores agropecuarios que tiene representación en todo el país, en 19 regiones del país, y que se reúnen en grupos para buscar mejores prácticas y mejorar sus resultados económicos, sus resultados ambientales y su integración en la comunidad. Me acompañan Ignacio Muchastegui, Licha Roberts, Euge Wolkoff y Ale Laxague, que están también presentes en este Zoom de nuestra institución, de distintas áreas de nuestra institución. Si querés la siguiente, Paula, arrancamos. La primera simplemente es para enganchar con lo que vino contando Pablo, y con los consensos con los que nos enfrentamos o los que estuvimos en este proceso de diálogo para llegar a este policy brief, que es mirar la parte ambiental ensamblada con la producción y con la capacidad que hemos tenido como humanidad de aumentar la generación de recursos para satisfacer las necesidades de una población que no solo va a crecer lo que contó Pablo, que es lo que se ve en la curva de la derecha entre hoy y 2050, tal cual contó Pablo, sino que ya viene creciendo de una forma exponencial en los últimos tiempos y generando cada día más demandas. Y tener la posibilidad de satisfacerlas o aumentar la capacidad que hemos tenido como humanidad de satisfacerlas es un gran logro, y ahí el sector agropecuario nos sentimos muy orgullosos de haber sido parte de ese logro. A la vez, parte del desafío, y que empieza a decirnos la ciencia, es lo que se muestra a la izquierda, que es que algunos límites planetarios, como también introdujo Pablo, empiezan a mostrarnos que como humanidad nos estamos o llegando a una zona de riesgo, como los relativos a cambio climático, o pasándolos, como aquellos referidos a la pérdida de biodiversidad o a los ciclos del nitrógeno, del fósforo y demás. No voy a entrar en detalle en estas cuestiones puntuales, sino simplemente decir que ante el desafío de la población creciente y las demandas crecientes, se suma este desafío de seguir produciendo ante un contexto donde algunos límites de nuestro planeta empiezan a estar en riesgo y nuestro lugar común empieza a tener algunos síntomas de ese riesgo. Vamos a la que sigue, Paula. Entonces, entrando directamente dentro de esas dimensiones que están mostradas en la gráfica anterior, en la que nos implica en esta charla, cambio climático, ¿qué margen o qué contexto pone nuestro policy brief?
El primero es tener claro o llevar a un número cuál es el aporte de nuestro país a nivel internacional en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que se ve en la flecha anaranjada, el cuadrito gris del medio, que muestra que las emisiones de Argentina, somos el país número 22 o 23 en orden de mayor a menor emisión total, y no alcanzamos al 1% de las emisiones globales, lo cual podría parecer por un lado no muy alto, pero por el otro también nos implica un desafío, una responsabilidad de ese orden de magnitud. Y lo que muestra el cuadrito de abajo, bueno, la gráfica tiene mucha información, ¿no? Los países resaltados en color muestran a aquellos países más desarrollados económicamente, empezando en el sentido horario por China, Estados Unidos, la Unión Europea, que más aportan a las emisiones y al cambio climático, y esos países en general tienen en su sector energético el sector que más impacta en relación a emisiones de gases de efecto invernadero, y recién los países que tienen un perfil más parecido al nuestro, como Brasil, como India, empiezan a tener dentro de su sector agropecuario, en su sector de AFOLU, una proporción de emisiones más altas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Nuestro 0,77 de aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero globales, casi un 40% son por el sector de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, a diferencia a nivel global que es un 20%, y esto no es porque nuestro sector agropecuario sea tan malo en sí mismo, sino porque tenemos menos desarrollo económico y de los sectores industriales y energéticos. Pasamos a la siguiente, Paula. ¿Por qué AFOLU y por qué nos interesa tener un policy brief y conversar y discutir con estas instituciones que presentó Carlos y llevar estas propuestas sobre nuestro sector? Bueno, porque si bien Argentina tiene una participación relativamente marginal, el 37% de esa participación es debida a nuestro sector, y en esta gráfica de la derecha se muestra un poquito más separado entre ganadería, que es uno de los subsectores que más impacta, cambio de uso de suelo y silvicultura, y agricultura, cómo impactan dentro de esa torta de nuestras emisiones a nivel nacional. Y además por algunas cuestiones que después vamos a ver durante la presentación. La primera, y que pone el factor común de los consensos que tenemos con Fundación Vida Silvestre, pero también con el resto de las organizaciones que participan en la alianza, es que lo que nosotros buscamos dentro del sector productivo es aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Así, y lo que hemos encontrado dentro del sector es que, además de aumentar la eficiencia y generar mayor productividad, ese aumento de la eficiencia normalmente, ya les voy a dar algunos ejemplos, va asociado a menos emisiones, y eso es bueno porque podemos ir mejorando en ambos sentidos. Por otro lado, el sector AFOLU tiene sistemas que a diferencia de otros sectores de la economía, como el sector energético, el sector u otros sectores que queman combustible fósil, por ejemplo, tiene lugares de los ecosistemas donde, como dijo Pablo hace un ratito, tenemos potencial para secuestrar carbono. La biomasa de las plantas o el suelo son dos lugares donde tenemos capacidad de secuestrar carbono. Y por último, porque nuestro sector, además de potencial de mitigar o de no mitigar y generar más emisiones, tiene una necesidad muy grande de adaptarse, porque todo lo que tenga que ver con los aumentos de los eventos climáticos extremos que trae asociado el cambio climático, nuestro sector agropecuario, en particular el argentino, es muy sensible y sufre esas inundaciones más extremas, sequías más extremas, eventos climáticos más extremos. Así que por todas esas cosas es que el contexto AFOLU es de relevancia para nosotros. Vamos una más, Paula. Y ya nos metemos en algunos ejemplos de proyectos que encaramos en conjunto entre algunas instituciones de la Alianza y que terminaron en letra técnica
científica para estos policy brief. Entonces trabajamos con el área de ganadería para identificar algunos aspectos sensibles y si hubiera vacíos de información en los inventarios nacionales de gases en producción ganadera, y también generando capacidades respecto a los inventarios, a las NDC y a los planes sectoriales, y en agricultura, donde nos planteamos como objetivo evaluar el impacto de distintas decisiones agrícolas sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Les voy a presentar solo un par de ejemplos de cada uno de los trabajos, para después cerrar con algunos puntos centrales que están destacados en el policy. Una más, Paula. A nivel de ganadería, una de las cuestiones que discutimos ni siquiera solo con la otra asociación con la que trabajamos en este trabajo, sino abriendo a un taller con expertos del sector científico, es los vacíos de información que tenemos a nivel nacional respecto al Inventario Nacional de Gases en relación al carbono en los suelos y a los datos de actividad. Esto es la dificultad que tenemos como país para elevar nuestro nivel en la medición y en el reporte a nivel internacional de los cambios de carbono del suelo de nuestro país. Si bien hay algunos datos puntuales de sistemas que muestran algunas tendencias promisorias de captura de carbono, u otros que van en el sentido contrario, todavía a nivel nacional no tenemos la información generada, y eso es un vacío importante, para reportarlo a nivel nacional para todas las ecorregiones que mostraba Pablo de nuestro país. Y eso es algo que destacamos en el policy como una necesidad imperiosa de profundizar en el trabajo. Adelante, una más. En ganadería, algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con lo que les contaba al principio, es que la mayor proporción de las emisiones de la ganadería corresponden a la actividad de cría bovina, ¿no? A la vaca con su ternero, por la fermentación entérica y la producción de metano. Esto en realidad, si uno solamente mirara las emisiones de gases de efecto invernadero, generaría un tipo de lectura respecto a la que está a veces difundida respecto a una cierta animosidad respecto a la producción ganadera, aunque hay que tener en cuenta que la producción ganadera, y sobre todo la cría bovina, se realiza en ambientes no aptos para otras producciones y con muy buena interacción con el resto de los servicios ecosistémicos que mostraba Pablo. Con lo cual, la mirada ambiental tiene que ver con más de una dimensión y no solamente con el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, un punto central de la parte ganadera, sí, ahí está, un segundito más, Paula, sí, es que es la necesidad de producir de forma eficiente y aumentar las eficiencias antes que aumentar los stocks. Esto es, todo lo que tenga que ver con aumentar las tasas de destete, es decir, la cantidad de terneros que se logran cosechar por vaca por año, y aumentar los pesos a los que se llegan esos animales antes de la faena, permite que un efecto de dilución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y dilución en el sentido de produzco lo mismo con menos emisiones, o produzco más con las mismas emisiones. Y serían los caminos que están resaltados en el policy para la ganadería. Si nos pasamos a la agricultura, solamente vamos a la siguiente, ahora sí, Paula. Si nos pasamos a la agricultura, encontramos una tendencia parecida de la relación entre mejorar la eficiencia y mejorar productividad y mejorar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente dentro de las modelaciones que estuvimos trabajando en el trabajo agrícola, pudimos encontrar que un aumento en la proporción de cereales, esto es maíz, trigo, cebada, dentro de las rotaciones agrícolas,
sumado a un ajuste en la fertilización nitrogenada, esto es, más dosis y con mejores prácticas para evitar las pérdidas de óxido nitroso, son las prácticas que pueden, respecto a nuestra BAU, nuestro business as usual, que está representado en ese gráfico por la línea punteada, son las que en conjunto, la línea verde marca más cereales y mejor fertilizados, podemos lograr mitigación de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Una más, destacando que, si querés, ahí está, destacando que también dentro de nuestras modelaciones, nuestras modelaciones nos muestran que reintroducir labranzas en los sistemas agrícolas puede aumentar nuestros niveles de emisión de gases de efecto invernadero, resaltando que mucho de lo logrado con siembra directa, coberturas, cultivos de cobertura, es un camino que no tenemos que perder y que tenemos que procurar que nuestras medidas hacia el futuro vayan conservando esas ganancias que hemos logrado en los últimos años. Vamos una más. Simplemente a modo de cierre, y ya desde la mirada de la producción, desde lo que tenemos desde nuestro sector productivo, nuestro desafío es primero acordar qué queremos que pase, aprendiendo con y de otros, y esta presentación del policy, pero más allá de eso, la alianza en sí mismo, es un ejemplo de aprender con y de otros. Como dijo Pablo, nuestros intereses, nuestras motivaciones son distintas, pero podemos tener puntos de consenso pensando en este objetivo mayor, que es la conservación de nuestros ecosistemas y de nuestra capacidad productiva y la reducción del cambio climático. Como segundo punto de los desafíos, si pasás una más, Paula, por favor, es, al menos desde el lado de la producción, es recibir y tener las señales correctas en una cadena productiva que cada vez se hace más larga entre el que produce y el que consume. Esa transmisión de las señales es cada vez más desafiante, y ahí las tecnologías para que las señales fluyan correctamente es un gran desafío que tenemos como cadena, como sector agroalimentario. Vamos una más. Y por último, hacerlo, ponernos de acuerdo, que las señales fluyan de la manera correcta y hacer las cosas de la mejor manera. Que lo que decimos, que tenemos que tener más gramíneas en las rotaciones, o ser más eficientes en la ganadería, o mejorar nuestra práctica de fertilización, se convierte en un hecho con implementación de prácticas más sostenibles, y la innovación allí nos da una gran mano. Pero en el fondo, y si pasás una más para resumir la mirada, siempre nuestro desafío tiene que ser que todas estas discusiones, los acuerdos de qué queremos que pase, las señales que tienen que fluir por la cadena, de la producción al consumo, y qué hace un stakeholder, un productor en su campo, tengan un fundamento o una base en la ciencia para esa discusión. Entonces, para resumir qué nos dice la ciencia y qué es lo que tratamos de transmitir en el Policy Brief, si querés pasar la última, Paula. Como resumen, nuestro sector, agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, es un sector central en la ambición climática argentina. ¿Por qué? Porque llevamos una buena parte del problema y una buena parte también de las posibilidades de solucionarlo, porque somos perjudicados si el problema se agrava, y beneficiarios si logramos frenar el cambio climático. Y porque dentro de nuestros sistemas tenemos sectores o lugares de nuestros ecosistemas donde podemos capturar carbono, y ahí tenemos un gran potencial. Entonces tenemos ese doble rol: contribuir con la mitigación, pero además necesitamos adaptarnos por sufrir las consecuencias del cambio climático. Tenemos una buena noticia, que es que las prácticas que buscamos y que siempre venimos
pregonando y desarrollando desde el sector productivo para aumentar la eficiencia en los sistemas, normalmente reducen las emisiones, o las emisiones directamente en términos globales, o si no, la intensidad de las emisiones, que es cuánto emitimos por cada unidad que producimos. Tenemos, o destacamos, relevamos en nuestros trabajos la importancia de mejorar los mecanismos para evaluar y modelar el carbono de los suelos, que tenemos mucha información bastante desperdigada en el país, en distintos sistemas, en distintas ecorregiones, y eso todavía no se refleja en factores de emisión por sistema productivo, por ecorregión, y en datos de actividad actualizables con la frecuencia que nuestros inventarios requieren, y es un desafío tanto para el sector público, pero también para el sector privado, que logremos ese salto de calidad en la modelación y en la información del carbono en suelos. Que nuestras discusiones, tanto en ponernos de acuerdo con el resto, como en las señales, como en el qué vamos a hacer, tienen que estar basados en la ciencia, como dice el tag de abajo. Y por último, quizás creemos lo más importante, que las señales para los tomadores de decisión de toda la cadena, sean las públicas como las privadas, las del mercado como las del sector público, son muy relevantes, porque nuestro sector, el sector AFOLU, toma decisiones separadas en el tiempo de los resultados, tanto los productivos como los ambientales, ¿no? Entonces, el sector empieza a decidir dejar un animal para criar, y al momento de generar la producción pasaron unos años, o el sector empieza a comprar los insumos para armar su plan de siembra agrícola, mucho antes de generar más o menos impacto, o de hacer una rotación más o menos balanceada, con lo cual que las señales del sector público y que las señales también de los mercados sean claras, basadas en la ciencia y sin tanto movimiento durante el sistema productivo, es central para que las decisiones estén basadas en la ciencia y vayan en el win-win de producir más y mejor, y conservar, vistos desde el punto de vista de reducir las emisiones. Bueno, fui un poquito rápido. Carlos está comentando por el chat que en un momento abrimos el espacio de preguntas, así que dejo a Paula y Carlos para que sigan moderando el espacio, y les agradezco la atención. Bien, muchísimas gracias, Ariel. Entendemos que este es un sector clave y es uno de los sectores en donde pareciera que cuesta más encontrar soluciones y poder avanzar con ellas, ¿no? Yo quisiera abrir el espacio, bueno, a las preguntas de los participantes, o aclaraciones, intervenciones, en fin. Está abierto el espacio. ¿Alguien está hablando? Perdón. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, si no parece, nos la escriben en el chat o levantan la mano y participan. ¿Cuáles, Ariel y Pablo, cuáles son las barreras más importantes que ustedes encuentran para avanzar con estas propuestas que están haciendo? ¿Cuáles son las barreras? ¿Es problema de que falta capacidad técnica para entender qué es lo que hay que hacer? ¿Falta conciencia sobre el tema? ¿Hay intereses económicos que se sobreponen sobre todas estas propuestas? ¿Falta estabilidad de políticas? Bueno, en fin. Bueno, me meto yo y después sigue Ariel. Yo creo que uno de los principales desafíos tiene que ver con, por un lado, con que hace falta... No, le dije a Paula que deje de compartir la... Perfecto. No, me refiero a que si hay un desafío importante es
tener un ordenamiento integral del territorio, porque nosotros podemos trabajar muchísimo en eficiencia y en captura de carbono en sistemas en producción. Pero parte de la respuesta a este problema está en no correr la frontera agrícola o no correrla descontroladamente. Entonces, un ordenamiento del territorio, que es parte de lo que se propone en el policy, nos permitiría trabajar con tranquilidad de que tranqueras adentro cada productor puede capturar carbono. El problema es si se avanza con la frontera, porque la conversión de ecosistemas no solo afecta a los servicios de los ecosistemas, a la biodiversidad, sino que también emite carbono a la atmósfera. Entonces, una de las partes en las que tiene que intervenir el Estado fuertemente es en ordenar el territorio. Y después hay otro tema, que es que vimos que el campo es capaz de emitir o de capturar carbono. Y puede, potencialmente, recuperar todo el carbono que emitió en los últimos 2 siglos. Potencialmente tiene un techo, que es, no va a capturar más carbono del que perdió. Entonces, tampoco le podemos pedir que tape los huecos que dejaron otras actividades. No va a compensar las emisiones del petróleo. Va potencialmente a recuperar lo que se perdió de materia orgánica de los suelos y de la materia orgánica en la biomasa de la vegetación que se removió. Y entonces esa actividad de capturar carbono en los suelos necesita una regulación, porque cualquier decisión, si está solamente basada en los vaivenes de la economía, uno puede estar trabajando 10 años en capturar carbono con rotaciones muy basadas en gramíneas, en las que recupera la materia orgánica del suelo, hasta alcanzar niveles de materia orgánica muy parecidos a los originarios de ese suelo. Eso es trabajar agronómicamente bien. ¿Qué pasa? Si la soja se dispara el precio al triple, las decisiones de los productores van a estar siguiendo a los vaivenes de los precios. Y entonces, de alguna manera hay que intervenir en esas decisiones si uno pretende que en el largo plazo la captura de la materia orgánica en los suelos se quede ahí. Hay que asegurar el largo plazo en estas cosas. Y para eso hacen falta políticas muy serias y de muy largo plazo. Yo pido disculpas, tuve un corte de electricidad y atrás de eso, por supuesto, de internet, y se restableció rápidamente. Así que no escuché la respuesta de Pablo, solamente el final. Puedo contestar sin ningún condicionamiento. Nuestro sector, el sector en general, logrando capturar carbono, logra mejoras de todo tipo. Entonces, es un objetivo, si nuestro suelo tiene más materia orgánica, más carbono orgánico, no solamente contribuimos a sacarlo del aire, sino que tiene muchas más funcionalidades. Para los que tienen la formación de agrónomos, recordarán todas las funcionalidades que tiene la materia orgánica en los suelos, con lo cual, en primera instancia, no vemos una contraindicación de ningún tipo, o un compromiso o un conflicto entre capturar carbono en nuestros sistemas y otro objetivo, como puede ser generar renta de una empresa. Casi todo lo contrario. Sí, quizás muchas veces los vaivenes de las señales que tenemos entre una señal de largo plazo que nos dice, bueno, vamos hacia carbono neutro en el 2050, o nos ponemos 2030 igual que 2020 como meta país, y algunas decisiones o algunas señales en el corto plazo
que tienen que ver con cambios en señales hacia cultivos de gramíneas como maíz, o hacia la productividad ganadera, terminan generando que los productores vayan en el corto plazo en un sentido que no es el que queremos, casi empujados porque esas señales no van en el sentido que queremos hacia largo plazo. Con lo cual, esa en el fondo, después podemos estar un poco más o menos de acuerdo, que esa parte sí la escuché al final de Pablo, en los cómo, pero sí que en el fondo la señal tiene que ayudar a que los tomadores de decisión tomen una mejor decisión. En este caso, no hay tanto conflicto entre que sea productivamente razonable y económicamente y ambientalmente la mejor, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna consulta más? Si no, yo hago otra pregunta más que a raíz de lo que dijo Pablo, y con esto cerramos el espacio, si no hay más consultas. ¿Es suficiente con tomar decisiones regulatorias a nivel nacional, o estas decisiones regulatorias deberían ser comunes a varios países? ¿Se entiende? Para equilibrar, digamos, el efecto de los mercados y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que ahí estás metiendo el dedo en algo que es muy sensible. Sensible no por conflictivo acá, sino un tema muy grande, que es que, por ejemplo, veamos el tema de la carne. Si uno piensa en términos de emisiones y de no conversión, debería pensar que hay que disminuir el consumo de carne per cápita a nivel global. Básicamente porque, digamos, no todas las carnes, pero sí las carnes que necesitan maíz o soja o algún grano forrajero, porque esas carnes compiten con la alimentación humana. Y entonces estamos destinando tierras agrícolas que podrían alimentar personas a alimentar animales que tienen una eficiencia mucho menor en alimentar personas. A ver si me explico. Yo puedo alimentar con 1 hectárea de maíz a un montón de gente, pero si alimento chanchos y a esa gente la quiero alimentar con esos chanchos, alimento menos gente. Y es tan enorme la dimensión de pérdida por meter ahí un eslabón trófico más, que no cabemos en el planeta si todos pretendemos comer carne como comemos los argentinos. ¿Y qué pasa? Las clases medias del mundo aumentan, no solo porque aumenta la población mundial, sino porque también hay un aumento del poder adquisitivo en Asia, por ejemplo. Y entonces la demanda de carne aumenta. Y nuestros mercados ven esa señal y dicen, tenemos que abastecer esa demanda. Si dejamos, tan sencillo como eso, si dejamos que la industria de la carne haga lo que la industria haría, que es abastecer un mercado que aumenta su demanda, entonces no cabemos en el planeta. Y ahí es donde entra esta necesidad de generar cambios en la manera de alimentarnos. Que las clases medias del mundo empiecen a decir, yo tengo que comer menos carne, porque si mantengo este nivel de consumo de carne actual, no cabemos. Y entonces, torcer esa demanda. Si la demanda la dejamos que crezca como viene creciendo, entonces no hay forma de atajar este crecimiento de las emisiones y de la conversión de ecosistemas. Y entonces, bueno, ahí entra la propuesta de muchas ONGs del mundo que dicen tenemos que comer menos y mejor carne. Menos carne está claro, y mejor porque hay carnes que son a pasto. Y las carnes a pasto no compiten con la alimentación humana, no demandan granos. Si no demandan granos, no demandan tierra agrícola para alimentar animales.
Bueno, lo dejo a Ariel que vea su parte. Sí, como decíamos hace un rato, nosotros creemos que toda esa discusión tiene que estar basada en ciencia y así como a nivel local necesitamos señales claras de otro plazo, también pasa lo mismo a nivel internacional. Y las hay a muchas de esas señales, ¿no? Señales desde los estados, que se juntan todos los años en las COPs y emiten sus señales en relación a hacia dónde tenemos que ir torciendo o cambiando nuestros sistemas para ser más sostenible, y también a nivel de los mercados que empiezan a demandar de alguna manera algo de lo que dice Pablo, eh, aunque en ciertos sectores, y la tendencia global sigue siendo a que aumente la demanda de proteína animal, y es una realidad. Y lo que hemos venido mostrando es que hemos podido aumentar la producción incluso a tasas más altas que lo que la demanda ha generado, con lo cual es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo y donde no siempre vamos a estar 100% de acuerdo, hasta dónde no podemos satisfacer esas demandas de una población creciente que además requiere en algunos casos comer más cantidad de proteína animal de alto valor biológico. Eh, pero sí sabemos que todos los sistemas de producción, los agrícolas y los ganaderos, tienen formas de realizarse en las que son mucho más sostenibles que otras, y dentro de eso es donde la ciencia nos tiene que ayudar a echar luz a cuáles son las formas y a que las señales lleven a que los productores tomen las decisiones en el sentido correcto. Bueno, gracias Pablo, gracias Ariel. Si no hay más preguntas, entonces damos por concluido. Nuevamente agradezco. Yo solamente agradecerle a todos que este corte que fue genérico en Rosario de FiberTel duró un instante, pero de los 25 que estábamos abiertos solamente perdimos 2 en el camino y 2, así que les agradezco muchísimo la buena voluntad de haberse reconectado. Les agradecemos mucho que hayamos podido concluir con esta charla que era tan importante para nosotros. Bien, gracias Diego. Nuevamente, bueno, tuvieron el link en el chat y van a recibir más información. Creo, no sé si hay algo más que queda pendiente. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir trabajando y difundiendo estos polis. Así que muchas gracias a todos. Un saludo, que termine muy bien el día. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, buen día. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Buenos días.